Buenas noches y bienvenidos un día más al programa Mensajes de Orión. Yo soy Airet y hoy voy a dar un poco de tregua y voy a hablar de los dracos y reptiles intervenidos y de los híbridos. Te voy a contar quién son, sus fines, cómo podemos identificarlos y qué hacer para protegernos de ellos. Además, te voy a exponer mi teoría. Si te interesa el tema, quédate una noche más. En el programa de hoy voy a seguir con la saga de seres extraterrestres e intraterrestres negativos, pero primero te los voy a diferenciar de lo que es la raza positiva. Como te comenté en el podcast de la magia de los animales, cuando te hablé de las constelaciones, se puede ver cómo los dracos y reptiles de por sí no tienen unos fines negativos. Ellos tienen sus propios planetas, que es donde habitan. La historia es todo lo que se ha creado en torno a ellos y cómo se los ha tomado de figura. Al final de este podcast te expondré mi teoría sobre este tema. Algunos dicen, y yo también estoy de acuerdo con eso, de que vienen o viven en Tubán, o lo que es más popularmente conocido como Alpha Draconis, que es una estrella de la constelación del Dragón situada a 309 años luz del sistema solar. El nombre de Tubán proviene del árabe, que significa la cabeza de la serpiente. Este era el nombre que antiguos astrónomos árabes le daban a toda la constelación del Dragón, y es posible que a esta estrella la llamaran Adib, que significa la hiena. A modo de curiosidad, decir que entre el 2900 y el 2700 a.C., Tubán fue la estrella polar en el hemisferio norte, como lo es actualmente Polaris, Ursae Minoris. Debido al movimiento de precesión, que es una oscilación periódica del eje de la Tierra que se da cada tantos años, esta estrella, Tubán, paulatinamente dejó de marcar el norte terrestre. Y es entonces que hacia el 1900 a.C., la estrella Kochab, Ursae Minoris, entonces empezó a sustituir a Tubán como estrella polar. Hubieron egiptólogos como Heinrich Karl Burns que creían que las pirámides de Gizeh en Egipto fueron construidas en un principio de modo que estuvieran orientadas hacia Tubán. Pero en el momento en el que se expuso esta teoría, se pensaba que las pirámides de Gizeh estaban construidas 2 siglos antes. Como ya os dije, todo tiene su parte positiva y negativa. Es por ello que podemos encontrar a reptiles y dracos que vibran en positivo y no tienen ninguna intención hacia la raza humana. Para mí serían neutros, por ejemplo, sí. Y otros reptiles y dracos que están intervenidos negativamente por otro lado. Estos últimos no viven en esa constelación, los intervenidos me refiero, sino que habitan en planetas con baja vibración o incluso en dimensiones más bajas del planeta Tierra, o ambas opciones también. De esto no hay mucha información, pero viendo lo que hay detrás de los que manejan el mundo, podría decir que viven en capas inferiores de la Tierra y tienen conexión con esos planetas donde tienen sus bases. Por otro lado, tenemos a los híbridos, reptiles y dracos. De estos híbridos hay muchos tipos, ya que hay laboratorios para estos fines, a nivel físico y a nivel etérico. Se ve que se dieron cuenta de que a los que estaban intervenidos se les podía salvar
de alguna manera y decidieron crear las pruebas de laboratorio precisamente para que esto no pudiera hacerse. A los que crean en los laboratorios no se les puede transmutar al lado positivo porque estas creaciones tienen una esencia de origen negativa. Hacen pruebas con ADN de todo tipo. Es por eso que la mayoría de veces experimentan también con nosotros. ¿Qué fines tienen entonces estos reptiles y dracos intervenidos o híbridos? Básicamente, su fin también es hacer el trabajo sucio. Son los mandados a hacer las intervenciones, a bajar la frecuencia de las personas, a vigilar los trabajos energéticos, la vida de las personas. Hacen también de guardaespaldas de los gobernantes. O sea, básicamente son trabajadores que apoyan el proyecto de los cabecillas para que esta granja humana se dé correctamente. Hay fotos de algunos guardaespaldas de grandes gobernantes que se ve claramente como son reptiles los que los custodian. Si queréis más información de esto, habladme por mensaje privado, mi Instagram, Mensajes de Orión, y yo os amplío este tema. Prefiero ser prudente en algunos temas y dar información básica y escueta antes de que me censuren el vídeo, porque hoy en día cuando hay libertad de expresión enseguida cortan por lo sano. Entonces prefiero sinceramente ahorrarme nombres y más de gobernantes. ¿Cómo podemos identificar a algunos de ellos? Pues a nivel etérico es fácil, porque se ven directamente. Las personas que hayan conectado con el plano etérico y los hayan visto saben cómo son. Más que nada porque se les lee el ADN y se ve que no son transmutables. Y a nivel físico, para identificarlos tienes que verlo. Yo os voy a contar una experiencia que tuve hace unos años cuando estaba empezando en esto. Yo pensaba sinceramente que solo los podía ver a nivel etérico. Y es cierto que muchas veces he pensado que todo lo que veía desde otro estado de conciencia era una fantasía. A pesar de verlos y percibirlos muchas veces, no era capaz de creerme lo que estaba viendo. Y os voy a contar lo que me pasó hace un tiempo. Un día vi a una conocida por la calle que iba con el carrito de bebé porque había dado a luz hace muy poco. Me acerqué para ver al niño y cuando lo miré, la verdad es que me descompuse un poco. El niño tenía los ojos abiertos y me miraba, y vi unos ojos de reptil sobresaliendo mirándome fijamente. Eran unos ojos entre verdes y amarillos, con una raya vertical en el centro negra. De momento observé al niño en su conjunto y vi que su cuerpo era más grande de lo normal, y su cabeza también, además de ser un pelín deforme, así como ahuevada. Le quité la vista enseguida porque noté que aquello era bastante raro. Vi a esta conocida días posteriores por la calle y decidí acercarme las 2 veces más que me crucé con ella para ver si es que aquel día algo pasó por mi cabeza que hizo que viera aquello. Y la verdad es que no. Efectivamente, seguía viendo lo que vi el primer día en ese niño. Desde ese entonces me hice la pregunta de si solo lo estaba viendo yo o todo el mundo podía ver a ese niño reptil. A la madre no se lo iba a decir claramente y tampoco tenía ningún conocido de allegado de confianza que la conociera también y pudiera confirmarme aquello. El caso es que ella vivía en el barrio y después de eso, a los años, la volví a ver un par de veces, pero no llevaba al niño. Nunca volví a ver a ese niño crecido. A la pregunta de ¿cómo nos podemos defender de ellos? Al igual que con todas estas entidades negativas, siendo consciente de que existen y por consiguiente subir tu frecuencia. Si subes tu frecuencia, jamás podrán entrar en tu campo energético, porque se quemarían, prácticamente,
y como consecuencia tampoco podrán hacerte nada a nivel físico. El problema es que esto cuesta mucho de creer. Ya os digo que yo, a pesar de verlo y sentirlo, me costó mucho tiempo creer que mis ojos veían aquello. Fijaos, si a los que creemos nos ha costado ser consciente de ello, imaginaos a la gente que no cree. Vamos, ni en 30 vidas te haces consciente. Además, como ya os he comentado en ocasiones anteriores, utilizan programas mentales y juegos sucios para que pensemos que este tema de los reptiles es una farsa. Si utilizan programaciones etéricas, como las que os comenté de los grises, y programaciones terrenales, por llamarlo de alguna manera. Hay una que se llama disidencia programada, que empezaron utilizándola en el terreno político. Te hacen creer que un partido político es bueno para que lo sigas, y luego, sin querer, te van cambiando las características sin que te des cuenta. Y en el momento menos pensado, estás pensando algo que en un principio no pensabas. La mente es muy poderosa y hay demasiados mecanismos de persuasión que desconocemos y que son utilizados en muchos ámbitos de este mundo. Por ejemplo, uno de los ámbitos más comunes es el marketing, para fomentar en nosotros el consumismo y de esta manera aferrarnos así más a la vida terrenal. Aparte de este programa, tengo otro programa de radio con mis amigos que se llama Un café bajo las estrellas. Y en el primer capítulo de la temporada hablamos más largo y tendido de todo esto. Nos podéis encontrar también en YouTube y en iVoox, en ambas plataformas, por si os apetece echarle un vistazo. Daos cuenta lo que os voy a decir. En pleno confinamiento, la CIA sacó a la luz, entre comillas, casos de ovnis para que fuese más llevadero el confinamiento. Así lo decía literal el titular. O sea, la propia CIA te saca casos de los que precisamente no me creo ninguno. Porque, vamos, todo lo que venga de ellos no me creo nada. Y con eso hicieron una pedazo programación increíble. Porque la gente se cree lo que ellos quieren que nos creamos. Y es un desastre, porque lo único que están haciendo es programarnos. La verdad verdadera nunca va a salir a la luz. Y ya lo he dicho con anterioridad. Todo lo que nos muestran es mentira, es un teatro. Estos gobernantes que salen, que todo el mundo se cree que son culpables, solo son simples marionetas. Ellos lo hacen de tal manera para que tú te creas lo que ellos quieren que te creas, y de esta manera nos entretienen porque van creando esos debates políticos y van haciendo el teatrillo con alguno de ellos, como el que empieza por T o el que empieza por B, con el apellido también que empieza por G, con el rollo del virus y de las vacunas. Haré más adelante un programa contándoos todo esto con más detalle, pero vamos, que ellos están en todos los sitios, en todos los sistemas y en todas las formas de gobierno. No os dejéis engañar. Y retomando el tema de los reptiles y dracos, me gustaría finalmente exponeros mi teoría. Creo que la raza reptil no es tan mala como la pintan, pero han utilizado la imagen de estos para tapar a los verdaderos jefes o tapar a los que controlan verdaderamente el mundo. Más que nada porque hoy en día el tema de los famosos reptilianos está muy extendido. Simplemente estos reptiles son una raza más en este saco con la que han intervenido para cumplir sus fines. Y todos los reptiles que trabajan o conviven en el planeta Tierra forman parte del lado oscuro, precisamente porque están intervenidos o son híbridos. Hay un dicho que dice: no te fíes ni de tu propia sombra, porque hasta ella en la oscuridad te abandona. Muy buenas noches y hasta el próximo programa.